sino que pretendemos sea un punto de partida de la acción concreta para que termine en una solución del problema de este flagelo. Así que, como dijo el compañero José, este es un punto inicial de un camino que tiene que tener una primera parada en la gran convocatoria a un Congreso Nacional de la deuda externa, de donde salgan los planes de acción y el compromiso y la voluntad argentina para pelear contra este enemigo, que es el enemigo, sin lugar a duda, a vencer. Esta reunión es una reunión que pretenderíamos que sea casi de trabajo. Entonces, la mecánica es que existan algunos oradores que en 15-20 minutos van a hacer referencia a distintos tópicos del problema de la deuda. En primer punto, una caracterización de la deuda, que va a estar a cargo de Héctor Juliano, ya lo vamos a presentar a cada uno. Luego vamos a leer unos párrafos y una síntesis de lo que el compañero Leonen de Córdoba envió, y que se refiere a los efectos de la deuda en el país. El tercer aspecto es a desarrollar es todo el componente espiritual sobre el que se basa el proceso de la deuda externa y cómo realmente lo sustantivo en la justificación y en la realización de la deuda. El cuarto punto lo va a abordar el compañero Bacareza, que se va a referir precisamente a la mecánica causal de la deuda externa, que no es otra cosa que el sistema financiero internacional. Y el último punto es el que va a cerrar y que desde la perspectiva política empezar a bucear entre todas las alternativas que creemos y que tendremos que ser nosotros muy originales, digamos, para encontrar que es la salida al problema de la deuda externa. ¿Cómo la superamos? Es decir, cómo llegamos definitivamente a enfrentarla y a iniciar una gran campaña y una gran lucha para terminar con ella. Luego va a haber un intervalo pequeño y abrimos entonces la participación de los compañeros. Lo que pretendemos es que prime la idea de las propuestas, de las participaciones propositivas. Es decir, que ya empecemos a andar por sobre las propuestas de la salida que tiene que tener el problema de la deuda externa. Finalmente, después le vamos a invitar para que todos aquellos que quieran participar de la conformación de una comisión organizadora del Congreso Nacional se inscriban en la mesa que está en la puerta de entrada, de tal manera que después con la lista de los compañeros podamos organizar esa comisión y empecemos a trabajar no solamente acá en la capital, sino en todo el país. Nosotros, antes de iniciar, tenemos un invitado que para nosotros tiene mucha significación, que es el compañero Domingo Moreira, secretario general de la FUCA, de la Federación Obrera de Ceramistas de la República Argentina, miembro del Consejo Directivo de la CGT Nacional y coordinador político del Instituto Jauretche de la CGT. ¿Y por qué le vamos a pedir que haga una salutación? Porque a mí me toca tener la suerte de ser por lo menos 6-7 años que estamos trabajando juntos, y para él siempre fue una preocupación permanente el hecho de que el Instituto Jauretche, entre todas las cosas que ha venido haciendo, empujara realmente esta iniciativa de colocar a la deuda externa en el centro de la preocupación de los argentinos. Esto por distintas circunstancias, por transitar un movimiento obrero que tiene sus distintas vicisitudes, todavía no se ha terminado de concretar, pero obviamente vamos en camino a que eso ocurra. Y obviamente estas iniciativas que vamos a iniciar nosotros van a ser concurrentes con ese momento en que realmente los trabajadores tomen como propia la lucha por la deuda externa. Entonces vamos a invitar que el compañero haga una salutación inaugural, digamos así, de la reunión. ¿Les pedimos? En primer lugar, quiero agradecer a la gente de la casa, así que se hace el evento en una organización sindical, que para mí esto es muy importante. En segundo lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho
y felicitar a los organizadores de este tema que durante tanto tiempo viene sacudiendo a nuestro país. Ha sido un flagelo donde en determinados momentos abríamos el diario y teníamos que ver el FMI permanentemente, las recetas que nos venía a traer, es decir, y algunos sectores que aplaudían, que hablaban de blindajes y que era la salvación. Y bueno, ¿para qué vamos a contar lo que sucedió si todos los que estamos acá lo sabemos? Si hubo hombres como Alejandro Olmos que hicieron todo ese trabajo tan importante que hicieron, que después terminó durmiendo en el Parlamento, me pone muy contento y me reconforta mirándolo desde un hombre del pueblo, mirándolo desde un hombre de trabajo, que sigan argentinos tratando de profundizar este tema de la deuda, que hoy se habla tan poco y que sabemos que lo que se dice por ahí no es la verdad de lo que está sucediendo con esta deuda. Así que yo simplemente me siento muy contento por esto y que sigamos trabajando para que nos vayamos esclareciendo mucho más, porque algún día vamos a tener que pararnos de mano y mal, es decir, para ver si podemos resolver este problema. Muy agradecido a los organizadores y a todos ustedes que están presentes, y con un granito de arena que vayamos moviendo cada argentino en la medida que lo vayamos esclareciendo, quizás algún día terminemos con este flagelo de estas cosas que a mi poco entender sabemos bien claramente que si gastamos más de lo que tenemos no nos va a ir bien. Y si a eso le sumamos que tenemos que pagar intereses, y a eso también le sumamos que no tienen interés en cobrar, sino en seguir cobrando intereses, los argentinos vamos a estar muy mal. Yo creo que esta bandera que los compañeros están levantando tendrá que llegar hasta el último rincón de nuestra república y veamos con claridad qué significa esta deuda. Muchas gracias. Concreto, va a abrir el fuego un nombre que todos ustedes conocen, casi que no tendríamos que presentarlo porque su propia presencia es la presentación, y es conocido no por casualidad, sino porque realmente el tema de la deuda lo maneja con una precisión tremenda, con una gran claridad, al punto de que podríamos llamarlo el didacta del tema de la deuda. Me refiero a Héctor Juliano, compañero que nos va a hacer referencia a la caracterización de la deuda. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y las palabras de presentación también de Jorge. El objetivo mío va a ser darles a ustedes lo más apretadamente posible, porque es una exposición básica. Parto de la base que me dirijo a un auditorio que ya tiene preconocimiento del tema de la deuda, que ya está concientizado de su gravedad y que estos temas ya los hemos desarrollado. Así que el objetivo que me he propuesto es darles a ustedes un panorama muy sintético de los lineamientos de fondo y del estado de situación actual de la deuda. Y luego dejar planteado algunas ponencias. Lo que trato humildemente es transformar el caos en cosmos de información. Cómo entender lo que está pasando y cuál es, de qué hablamos, de qué estamos refiriendo no cuando hablamos de deuda. Una aclaración que yo siempre hago triple es muy simple. La deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. 2. La deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema viviente, un sistema que se retroalimenta. Es una mentira abierta querer hacernos creer que ahora la deuda es una cosa del pasado. Sí, que fue una estafa, que fue un fraude, pero ahora no, ahora nos estamos desendeudando. Ahora el problema es así, la perversión de negar una realidad. Y en término, enfatizar que la lógica de la deuda es la usura.
La usura entendida en el sentido más profundo de la palabra. Hay usura cuando el deudor nunca va a ser deudor. Esa es la trampa de la deuda perpetua. La trampa de una deuda impagable que está condenada a ser permanentemente refinanciada, retroalimentada y consiguientemente transformándose en un instrumento de dominio financiero y político a la vez. Como creo que en esto estamos prácticamente todos, digamos, no me voy a extender, incluso por razones de tiempo, este es el contexto conceptual, doctrinal, dentro del cual yo trato de ubicarme. Poquísimos datos para el cuadro de situación actual. Según cifras oficiales que están desactualizadas al 30 de junio del año pasado. Es decir, estamos casi con un año de desfase en la información de un dato que el gobierno no da porque no quiere dar, porque el stock de deuda tiene que ser algo perfectamente conocido a diario. Al 30 de junio del año pasado, el stock de deuda era 194.000 millones de dólares. Voy a entrar aquí a hacer un detalle pormenorizado, si después hay alguna pregunta lo hacemos, no es el objeto de esta presentación, ya lo puse en otros trabajos, pero este monto es falso. Acá dentro de este stock de deuda falta computar una masa de deuda no registrada. Ejemplo, se deben 194, prácticamente 200.000 millones de dólares, y se soslaya los intereses que se tienen que pagar por esa deuda, que son 72.000 millones de dólares más. Es como si yo contraigo una deuda y computo lo que debo solo por capital y no por intereses acumulados, cuando hay intereses a pagar hasta el año 2089. Detalle. Segundo, dentro de esa deuda no registrada hay verdaderos paquetes crecientes, como son los cupones ligados al Producto Bruto, parte de la capitalización de intereses y la indexación que queda abierta a la deuda en pesos ajustada por inflación, que hoy en día está neutralizada, pero no. Yo hice una estimación que puede haber unos 40.000 millones de dólares involucrados en distintas monedas en esta omisión de deuda que no está registrada. Hago la aclaración que cuando hablamos de estas cifras, dólares es la moneda resumen, no quiere decir que toda la deuda está en moneda extranjera. En promedio, el 60% de la deuda argentina, de la deuda pública, está en moneda extranjera. Y, cosa que después me voy a referir, la mitad está en manos del propio Estado. Pero acá, para no marearlos con números ni entretenerme en datos que después no me va a alcanzar el tiempo para redondear, señalo lo siguiente. La Argentina se encuentra en este momento frente a un delicado problema de su perfil de vencimientos por capital e intereses. Este año, según presupuesto, le caen al país vencimientos de capital por 36.500 millones de dólares. Todo lo que vence por capital se refinancia íntegramente y además se toma más deuda. O sea que la deuda no se extingue, la deuda se refinancia permanentemente. Es decir, innovación de deuda, rescato un título para entregar otro, ¿no? O simplemente renovando con el mismo acreedor. Eso significa que según presupuesto, este año la deuda aumentaría unos 12.000 millones de dólares. Esto es de lo que está aprobado por presupuesto, esto no es dato mío. Aclaro que estas cifras están tomadas sobre la base de la información oficial. Lo que yo infiero o no es producto de eso. Además, estamos hablando de una deuda, que es importante aclarar, que se computa solo parcialmente en cabeza del Estado central. Pero acá no está metida la deuda consolidada de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, Banco Central y juicios contra el Estado con sentencia en firme. Estamos frente a un agujero negro de la deuda. Con la crisis de Grecia pasó lo mismo. Grecia informaba solamente la deuda en cabeza del Estado central y no informaba cuánto debían las empresas del Estado, ¿no? Yo recuerdo solamente que ahora todo el mundo ha saludado la estatización de la mayoría accionaria de YPF, pero detrás de eso YPF carga nuevamente con una deuda externa de la empresa que le hereda a la administración Repsol Eskenazi por 9.000 millones de dólares. Ahora que el Estado toma la empresa, toma también la deuda.
y además tiene que hacerse cargo de financiar el programa de exploración petrolera que en los próximos 5 años implica 37.200 millones de dólares. Y además Repsol le está reclamando 10.500 millones por la expropiación de las acciones. Así que de un plumazo, una estatización de una empresa nos pone en riesgo por más de 50.000 millones de dólares en firme de financiamiento. No quiero perderme en esto porque no quiero abrirme del tema central, pero resumo. Una masa importantísima de deuda pública no está registrada. No se computan los 72.000 de intereses, no se computa la deuda en cupones. Estamos hablando de una deuda acotada al Estado central cuando lo que debe es toda la nación argentina y esa deuda no se computa. Los vencimientos de capital son crecientes. Este año 36.500 millones, el año que viene 42.000, el año siguiente, 2015, 49.000 millones de dólares. Es decir, que no solamente no nos estamos desendeudando porque la deuda aumenta un promedio de 12.000 millones de dólares, sino que los vencimientos se nos están concentrando en los próximos 3 años por lo menos. Lo mismo son crecientes los pagos de intereses, porque la deuda por capital se refinancia, se patea para adelante, pero la deuda por intereses se paga porque es gasto corriente del ejercicio. Este año hay que pagar 12.000 millones de dólares de intereses. El año que viene creo que son 14 o 17 y el siguiente son 19.000. Así son crecientes las cifras. Para que ustedes se hagan una idea, cito siempre esto. 11.500 o 12.000 millones de dólares por año son 30 millones de dólares por día. Significa 1.200.000 dólares por hora que pasa de nuestra vida. Es decir, mientras acá estamos hablando, como en un contador de taxi, nos está cayendo esta cifra. Esta es la relación perversa e imposible de sostener financieramente, que implica que por cada 4 dólares que nos vencen de capital tenemos que pagar 1 de intereses. Y ni siquiera pagamos todo ese dólar completo, sino que una parte se capitaliza. Esto, para redondearlo, es el cuadro de criticidad que tiene la deuda hoy, pese al discurso del desendeudamiento. Estos son los hechos, estos son los números. Después me vienen a decir que el índice deuda-producto da, bueno, esos son ratios. En valor absoluto la deuda está creciendo a un promedio de 11.000 millones de dólares por día. ¿Cuál es el cuadro de situación que afronta la Argentina hoy? ¿Cómo esto afecta a las finanzas del Estado? La Argentina vive en crisis de deuda. ¿Qué es una crisis de deuda? En 2 palabras, cuando un deudor no tiene capacidad de repago para las obligaciones que le vencen frente a un perfil de vencimientos creciente como el que tiene la Argentina. Esto en lo inmediato, que la Argentina viene arrastrando hace más de 30 años a través de sucesivos gobiernos, desde el proceso hasta la fecha, esto tuvo un vuelco grave bajo esta misma administración con el megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que es la gran pieza que a mi juicio se soslaya, se omite. Nosotros estamos en crisis hoy por un problema de arrastre estructural que es el problema de la deuda. Consensuar el pago de una deuda impagable que implica un refinanciamiento perpetuo, es decir, una servidumbre de deuda. Pero esas deudas traen crisis cíclicas cada 3-5 años. Y la actual, la que estamos viviendo, proviene del mal arreglo, que eso lo ha demostrado muy bien en sus trabajos Javier Llorens, del mal arreglo Kirchner-Labaña del 2005, donde se previó refinanciar deuda que en su mayoría venía de la operación delictiva del megacanje Cavallo de la Rúa del 2001. El 85% de los títulos que se canjearon en el 2005 venían de los títulos que estaban siendo investigados por la justicia por el megacanje delictivo que había hecho el ministro Cavallo y que el megacanje del 2005 terminó convalidando. Es la típica maniobra de deuda. Yo hago una novación de deuda, pierdo la referencia legal del documento original y me quedo clavado con el nuevo documento. Este es un poco el motivo de por qué se aceleran los tiempos,
porque el gobierno está frente a un dilema bastante grave. El gobierno no tiene ni superávit fiscal ni superávit de la balanza de pagos para poder atender los servicios de la deuda. Hace pocos años el gobierno se jactaba de tener, como base del supuesto modelo, se jactaba de tener superávit gemelos, superávit fiscal, ingresos superiores a los gastos, y superávit de balanza de pagos. Hoy el gobierno no tiene ninguno de esos dos superávit. El presupuesto del Estado da deficitario. El año pasado, 2012, se preveía que el país iba a tener un superávit fiscal de 1.500 millones de pesos. El resultado dio que tuvo 55.500 millones de pesos de déficit. O sea, un desvío de más de 55.000. Y es que este año se está especulando que la cifra puede subir. La balanza de pagos está neutralizada porque el saldo comercial que tiene nuestro país por exportaciones más que importaciones se lo lleva totalmente el pago de servicio de la deuda externa y el giro de utilidades al exterior. Es decir, que el gobierno está frente a una grave encerrona financiera fiscal. Y frente a eso, ¿qué hace para pagar y para refinanciar deuda? Apela a la deuda intraestado. La deuda intraestado es una de dos. O es la piedra filosofal o es el engaño más grande que ha sufrido nuestra patria. Porque esto significa que el Estado toma deuda con organismos públicos para poder pagar privilegiadamente a acreedores privados externos, en su mayoría, y a organismos internacionales. ¿De dónde saca esa plata? Fundamentalmente la saca del ANSES, que es plata de los jubilados, y la saca del Banco Central, que tiene por finalidad defender la estabilidad financiera, monetaria y el valor de la moneda, que por eso se modificó. Entonces, ¿qué ocurre? Una de dos, o encontramos la piedra filosofal donde yo fabrico deuda, coloco deuda intraestado y soluciono el tema, o estoy desfinanciando y descapitalizando al Estado, estoy empapelando al Estado argentino. Que ese es el dilema que se está afrontando en este momento y que es el dilema que el gobierno ha llegado, a mi juicio, a un punto crítico, a un punto tope. No puede, el 60% de los fondos jubilatorios están prestados al Tesoro. El Banco Central le debe al Tesoro Nacional 64.000 millones de dólares. Quiere decir que tenemos un Banco Central que técnicamente, desde el punto de vista financiero contable, está quebrado, está en rojo. Y tenemos un sistema previsional cuyos pagos y actualizaciones y juicios a los jubilados se le bicicletean, ¿no? Se le bicicletean una política verdaderamente perversa, porque el gobierno, una vez me decía un abogado que está en esta materia, me dice, el gobierno está apostando a la muerte de los jubilados, porque el jubilado que muere es uno menos que reclama y está licuando la deuda. Yo establezco 3 estadios. El gobierno con la deuda intraestado está haciendo lo siguiente. Primero, internaliza deuda, cosa que parece positivo. Deuda que se debe a un acreedor, normalmente externo, pasa a ser deuda interna. Bueno, hasta ahí el discurso pareciera bueno, pero resulta que la segunda parte es que ese acreedor interno, al cual no tengo capacidad de repago, es el propio Estado. Pero no el Estado con una deuda extinguible, que yo digo, deudor y acreedor son la misma persona, rompo el documento y no pasa nada. No, porque el Estado es administrador de fondos, no es dueño de los fondos de los jubilados. El Estado tiene al Banco Central para respaldar la estabilidad financiera del gobierno y del Estado argentino, no para tenerlo como caja de apoyo para pago de deuda. Se está produciendo un desfinanciamiento estructural del Estado bajo las narices de todo el mundo y con un gobierno que está jactándose de que gracias a esa deuda intraestado está descomprimiendo la situación externa. Y lo peor es que esa deuda, primer paso, internalizar. Segundo paso, estatizar la deuda. Esto es como el viejo cuento del tonto. Hay que encajarle un pagaré impagable a alguien. Entonces, ¿quién es el hijo de la pavota que toma eso? El propio Estado. Pero el propio Estado, a través de los fondos que administra de terceros,
a través de los fondos públicos. Y tercero, licuar la deuda. Porque esa deuda la va licuando la inflación. La deuda que se ajusta por SER, que es una réplica del IPC, del índice de precios consumidor, se va licuando. Entonces ahí se tiene la deuda. Por eso la gran falsía es que el gobierno está aplicando un plan de ajuste encubierto, sin decirlo, para poder pagar la deuda. Porque la deuda es el principal determinante del déficit fiscal. Ese déficit fiscal se está utilizando para, como necesidad, derivarlo en un plan de ajuste. Por eso suben los impuestos, la presión tributaria, por eso suben los precios y tarifas de servicios públicos, por eso se bajan los subsidios, por eso se frenan las reivindicaciones sindicales, porque se está realizando en la práctica un plan de ajuste encubierto para pagar la deuda. Pero eso está prohibido decirlo, eso está prohibido plantearlo. Avísenme cuando el tiempo. Redondeo entonces lo siguiente. El Estado tiene tres fuentes clásicas de financiamiento. La recaudación tributaria, la emisión controlada de dinero y la emisión de deuda. Paradójicamente, la presión tributaria y la emisión de deuda la emisión de dinero están puestas al servicio de la emisión de deuda. Es decir, estamos utilizando la fuente de financiamiento del Estado para subvenir los costos del endeudamiento público. Y este es el dilema en que se encuentra el país y esto es lo que motiva el plan de ajuste estructural. Y la solución que el gobierno tiene para eso es la hoja de ruta de Vudú. Cuando asume Vudú como ministro de Economía, plantea la solución, la clave de solución que el gobierno ahora piadosamente oculta, ¿no? Primer paso, arreglar la deuda de los juicios externos, fundamentalmente los hollouts, esto que se está discutiendo ahora en Nueva York y los fallos que le están saliendo en contra a la Argentina. Segundo capítulo, arreglar la deuda externa con los países del Club de París. Tercero, habiendo solucionado hollout y Club de París, volver al mercado internacional de capitales. ¿Qué quiere decir? Volver a endeudarnos. El otro día, parafraseando esto mismo, lo decía, estaba sentado al lado de él, el exsecretario colaborador de La Baña, Guillermo Nielsen, cuando él razonó con toda lógica financiera, dice, ¿para qué fuimos nosotros? Como él lo planteaba como un logro, ¿no? Aunque el megacanje fracasó y no se puede cumplir. A los 3 años ya no se tenía plata para cumplir el megacanje en 2005. Y él lo decía en estos términos, dice, porque ¿para qué volvimos nosotros ¿para qué hicimos una reestructuración de deuda? Señores, la reestructuración de deuda se hace para poder volver al mercado de capitales, es decir, que la solución al problema de la deuda está en tomar más deuda. Dejo planteado, por razones de tiempo, simplemente los 3 capítulos que a mi juicio darían respuesta a esto, cada uno de los cuales da para mucho. Primero, la deuda es nuestra hipótesis de conflicto. Existe conflicto cuando hay una contraposición de intereses y no tienen solución racional, pacífica. Es necesario aplicar un criterio de fuerza, no un criterio de fuerza militar. La fuerza militar es un caso extremo de uso de la fuerza para resolución de conflictos. Pero quiero decir, hay que pelear este tema. Este tema no se soluciona, no estamos hablando con niños de pecho, estamos hablando con sectores que son más poderosos financiera y fácticamente que el propio Estado. Para eso veo 3 campos concurrentes: ilegitimidad, insolvencia y corresponsabilidad. Ilegitimidad, la deuda tiene que ser investigada, punto. No hay tutía para eso. Hay 4 causas judiciales, una con sentencia en firme, la Olmos 1, 3 todavía sustanciándose. Olmos 2, megacanje 2001 y denuncia que hace el hijo de Alejandro Olmos y Daniel Marcos con respecto a la gestión de presidentes, titulares del Banco Central y ministros de Economía desde el proceso militar hasta la fecha. La política de endeudamiento sistemático del Estado. Segundo punto, insolvencia. El Estado no puede comprometer recursos si no tiene capacidad de repago. Esto es una verdad obvia,
en cualquier... Todos estos sectores liberales o neoliberales que cacarean sobre la racionalidad de la administración privada frente a la pública, ninguno de ellos se pregunta cuál es la capacidad de repago de la deuda que el gobierno sigue tomando, que siguen tomando provincias, municipios, empresas del Estado. Ninguno. Este cumple la regla eterna de la deuda perpetua. Una vez enquistada una deuda, una vez enquistada por fraude, una deuda, el deudor no se libera más, porque el negocio está ahí, el sistema funciona de esa manera. Y la tercera responsabilidad, aquí nadie va preso, es decir, la política tan mentada de condena y juicio, judicialidad de los derechos humanos, no rige para la deuda pública, ¿no? Creo que fue Juan Aleman el que lo mencionó. Por ende, y concluyendo lo que estoy diciendo, acá hay una gravísima responsabilidad de la clase política, porque acá hablamos de cifras, hablamos de hechos, pero atrás de cada una de estas decisiones hay actores. Y los actores están constituidos por una clase política cómplice, salvo minoritarias, honrosas, pero minoritarias excepciones, por una clase política cómplice, una tríada de complicidad. Oficialismo de turno, pseudo oposición que se calla la boca frente a este tema y medios de comunicación que le critican cualquier cosa al gobierno, menos la deuda, porque la deuda está prohibido mencionarla. No quiero abusar del tiempo ni restarle tiempo a los demás, pero planteo, acá no está en juego el futuro de una política económica, acá está en juego la gobernabilidad y el destino de nuestra patria. Gracias. Tanto en la presentación de José como en el desarrollo de Héctor, hay un sustratum, sustantivo en toda la existencia de la deuda, que es el plano moral, es decir, la justificación en la usura, y que por lo tanto, si nosotros no la colocamos en superficie y la hacemos realmente trascender, vamos a creer que solamente es un problema de manejo de negocios, de finanzas y de economía. Y esto no. Es decir, en realidad, si vamos a emprender una lucha, la lucha trasciende el plano económico-financiero para entroncarse con los aspectos morales, en donde el progresismo nos ha llevado a un relativismo moral muy peligroso para el hombre argentino. Así que le vamos a pedir al pastor Ángel Furlan, de la Iglesia Luterana Evangélica Unida, coordinador del programa sobre deuda externa ilegítima de la Federación Luterana Mundial, y que es expositor en varios países porque precisamente tiene responsabilidad desde esta perspectiva de trabajar en la lucha contra la deuda externa en toda América Latina. Buenas tardes a todos y todas. Alguien me preguntó qué hace un teólogo en el tema de la deuda. Bueno, voy a tratar de responder un poquito a eso. Y también tengo que confesar algo. Muchas veces, en muchos lugares, me piden hablar más de aspectos técnicos. Es interesante poder hablarlo desde el punto de vista moral y religioso, que siempre introduzco, por supuesto. Anécdota, hace poco me invitó a un evento grande un colega, compañero que es ateo, y después de darme las gracias me dice, pero vos sabés que soy ateo y siempre terminás predicando el Evangelio, porque tiene que ver con esto. Ahora, creo que, como siempre, Héctor, nos iluminaste. El tema es la deuda como sistema. Y quise poner este cuadro para arrancar, porque no es un cuadro o una foto de la Argentina, esto es Europa, esto es España. Y la gente reclamando y diciendo, no es una crisis, es el sistema.
porque la deuda funciona como un sistema para que el que se endeudó quede para siempre endeudado. Les recomiendo leer un libro que publicaron recién los españoles, Vidas hipotecadas. Porque todo el tema de la gran crisis española tuvo que ver con las propiedades y las hipotecas, y es interesante leer ese libro, Vidas hipotecadas. Ya lo dijo Héctor recién, el sistema de la deuda es un sistema fundado en la mentira, en la usura, en la corrupción y en la codicia sin límites de unos pocos que viven de la vida de la mayoría. Es un sistema especialmente diseñado para que la deuda nunca pueda ser pagada. Ahora podríamos ver el segundo cuadro. No, sigue. No, el mismo. Bueno, pasamos a la otra imagen. Dos ejemplos en la literatura y uno que tomé prestado de alguien que se interesa en el tema también y que es religioso. Primer ejemplo, Mercader de Venecia, Shakespeare. La intención de Shylock, el usurero, no es cobrar la deuda. La obra es conocida por todo el mundo ahora porque si no la leyeron como el libro, la vieron en la película posiblemente. La intención de Shylock es apoderarse de la vida del deudor. No le interesa cobrar la deuda, lo que quiere es la vida del deudor. El segundo ejemplo, mucho más cercano, Uruguay, Horacio Quiroga, un cuento de Horacio Quiroga, se llama El almohadón de plumas, posiblemente muchos lo conocen, yo creo que lo leí la primera vez en la escuela secundaria, hace muchos años. Si recuerdan la historia del almohadón de plumas, a esta mujer enferma que le regalan un almohadón de plumas para que esté más cómoda, termina muriendo a causa del insecto monstruoso que está dentro del almohadón y que chupa toda su sangre. Es otro ejemplo de la deuda. Y el tercero, espero que nunca ocurra esto, pero esto lo dijo un arzobispo de la Iglesia Católica, Héctor Aguer. Aquí yace la República Argentina, vivió pagando y murió debiendo. Ese es el sistema de la deuda. Ahora, lo terrible son los efectos. Del sistema. Es interesante, a veces adoptamos vocabulario sin pensar demasiado en lo que decimos, porque se habla del costo social de la deuda. Y yo rechazo el término costo social. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando uno habla de costo, está hablando de la inversión necesaria para algo. Entonces es como que, bueno, esto es lo que pasa inevitablemente con el sistema de la deuda. Hay un costo social que hay que pagar. De la misma manera que rechazo, más allá de que muchas organizaciones con muy buena intención hablan de deuda ecológica, es decir, no se mercantiliza o se le da precio ni a la madre naturaleza ni a las vidas humanas. Yo prefiero hablar de
los efectos del sistema en la vida y en la dignidad de las personas. Esa es una frase acuñada por Lutero, que no solo habló de temas religiosos, sino muchísimo de temas financieros y económicos en el principio del capitalismo en Alemania. ¿Cómo afecta el sistema a la vida y la dignidad de las personas? Y uno podría caer acá también en las estadísticas, cosas que el gobierno maneja. Y maneja muy bien para decir que alguien puede comer con 6 pesos por día. Yo soy pastor, pero a veces se me sube y digo, a los que dicen eso hay que matarlos a todos. Y mi esposa me corrige inmediatamente con toda su sabiduría femenina, me dice, no, matarlos no, ponerlos a comer un año con 6 pesos por día. Esto tiene que ver con la vida y la dignidad de las personas, que no son estadísticas. Aparte de viajar por medio mundo a veces, hablando del tema, y tratando también de despertar a las iglesias, en especial las iglesias luteranas, que son autocéfalas en cada país, para enfrentar el tema, más allá de que como comunión, lo tenemos claro, a veces en determinadas iglesias no lo tienen tan claro. Soy pastor en una parroquia. Esa parroquia era una parroquia tradicional de clase media alta hasta que abrió sus ojos a la realidad de la gente que vivía a 3 o 4 kilómetros de ahí. Villa Ballester, estoy hablando del cinturón ecológico en los fondos de Suárez. Y en uno de esos milagros de conversión decidió abrir las puertas. Es muy grande el edificio, hay salones por todos lados, hasta una pequeña cancha de fútbol y todo, que no se usaba para nada. Abrir las puertas para los niños, niñas y jóvenes que viven en las orillas a que entren, lo usen. Ahora tenemos una escuela, tenemos deportes, tenemos, una cantidad de cosas, atención a madres adolescentes, etc. En que acompañamos, nos ponemos al lado. Pero yo no sé si ustedes lo han pisado, pero les desafiaría a ir a visitar esos niños y niñas donde viven en el borde del cinturón ecológico, donde da miedo entrar. La primera vez que llegué ahí dije, saldré. El olor, la manera de vivir, y que esos niños y niñas vayan todos los sábados al cinturón a juntar entre la basura para sobrevivir. Entonces me pasa que cuando llego a un país y de pronto el grupo organizador me puso en uno de esos hoteles, que digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pienso en esos niños y niñas y digo, jamás podrían pisar un lugar de estos. Tienen nombres, tienen rostros. Y yo puedo convivir parte de mi tiempo con esos nombres y esos rostros. El Papa Francisco, entonces cardenal Bergoglio, con quien en su momento tuve bastante trato ecuménico y muy cercano, dijo en septiembre de 2009, ante todo es un problema humano, tiene nombres y apellidos, espíritus y rostros. Y refiriéndose a lo que él llamaba, y ese era el tema del seminario, deuda social,
decía más adelante que estamos hablando de privaciones que ponen en grave riesgo el sostenimiento de la vida, la dignidad de las personas y las oportunidades de florecimiento humano. Parecía que estaba citando palabras de Lutero para mí, pero es que no es palabras de Lutero o del Papa, son las palabras que tienen que surgir de cualquier persona, sea creyente o no, desde la ética y la moral. Y finalmente decía, este es primariamente un problema moral que nos afecta en nuestra dignidad más esencial. Son palabras del actual Papa cuando todavía era cardenal Bergoglio. ¿No? Bueno, estoy en la primera hoja. Bueno, lo que vamos a hacer. Estas son declaraciones luteranas. Dios se manifiesta como el defensor del pobre, del huérfano y la viuda y expresa su juicio contra la soberbia e injusticia de los poderosos. Los luteranos tenemos un sistema muy democrático. Nos reunimos en asambleas de toda la comunión en el mundo, representando 80 millones de fieles. Más o menos se reúnen unos 5.000 delegados y delegadas. Solo la mitad somos clero, la mitad son laicos y laicas, y normalmente nos preocupamos por las cosas que pasan en el mundo en esas asambleas. Esta es declaración de la última asamblea de la Federación en el año 2010. Esto es citando a una teóloga latinoamericana, mujer teóloga, que dice: el Evangelio es una fuerza en la cual se manifiesta la justicia de Dios. Por eso es Evangelio, es decir, buena nueva para quienes tienen sed de esa justicia en un mundo plagado de injusticias. Y estas son palabras del actual obispo presidente de la Comunión Luterana en el mundo, el obispo Munir Junam, que es un palestino, obispo de Jordania y Tierra Santa, y refiriéndose a los grandes temas en el mundo, él dice: la sanación debe comenzar diciendo la verdad. Por eso estábamos hablando de la auditoría, de investigación de la deuda, ¿no? Y rompiendo el silencio que esconde el sufrimiento de aquellos que son vulnerables y ultrajados. Solo un comienzo así permitirá sanar con justicia y perdón. Solo cuando la verdad saque a la luz las mentiras utilizadas para causar sufrimiento a gente inocente, podrán enraizar las semillas de la reconciliación. Seamos religiosos o no, creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Lo saltamos. Ahora, todo esto nos dice que la deuda y el sistema sobre el cual se basa bloquea no solo las posibilidades de desarrollo de millones de seres humanos, sino su supervivencia misma. El pan que pedimos en el Padre Nuestro para la humanidad, que Jesús nos enseñó, es una realidad para cada vez menos personas. Y esto es motivo de condena ética y moral, y como iglesias no podemos permanecer indiferentes. Este es un llamado de la Comunión Luterana del mundo a todas las iglesias. Desde las iglesias debemos involucrarnos en estos temas. No solamente hablar del cielo, es necesario hablar de la vida antes de la muerte, no solo después de la muerte. Hemos de nombrar, analizar y denunciar públicamente la dominación de la acumulación del capital sobre las personas y la tierra, así como las prácticas impulsadas por la codicia descarada de las grandes empresas e instituciones financieras. Esto fue dicho por la Comunión Luterana del Mundo en su última asamblea.
Esto es el nuevo cardenal Bergoglio. Terminamos, ¿no? Redondeamos. Pueden leer la cita, no hace falta que yo la lea. Y podemos seguir, y bueno, pueden tener luego por internet todo completo el escrito. Quería citar esto de Mahoma, porque me pareció tan vivo, tan fuerte. Y para no pensar solo como cristiano, Alá maldice al usurero, al que le paga intereses, a los que son sus testigos y al que redacta la transacción. Me parece que vale la pena aplaudirlo a eso. Y obviamente también los fundamentos para dar la lucha esa en que, bueno, no terminará en la muerte del enemigo, pero por lo menos en el encarcelamiento. Así que, un poco en el medio que no habíamos, no lo habíamos planteado desde el comienzo, un poco a propósito para precisamente hacer en este momento un interrengo. Le vamos a pedir a Manolo Campos Janeiro, que es el vicepresidente o presidente, nunca me acuerdo bien, pero del Foro de la Deuda Externa a nivel nacional. Es decir, el foro tiene varias filiales, pero hay una a nivel nacional, y Manolo es uno de los protagonistas principales en este sentido. Manolo, te pedimos una salutación y el compromiso de que ustedes lo tienen permanente, además porque son fieles y continuadores del fundador del foro. ¿No es cierto? Es muy importante y lo siento en el corazón de lo que fue ese hombre en la lucha, porque él empezó la lucha después de que del golpe popular que se dio, del golpe que se dio en Argentina, y con un coraje que de todo tipo se fue ahí, fue a buscar un abogado, lo consiguió y empezó así a decir de que la deuda es infame, y todo eso. Efectivamente es infame, porque si lo consiguió la dictadura militar, que todos lo conocemos, se imaginan cómo puede ser la deuda, ¿no? Es odiosa, es ilegítima y es fraudulenta, obviamente, ¿no? Bueno, yo todo lo que escuché es tan importante ya que no me refiero en cuanto a cómo es la deuda, cómo estamos, cómo está la cosa. Y por lo tanto, yo quiero decir algo sobre qué vamos a hacer. Yo pienso, lo que se dijo acá, ¿no? El tema es cómo nos lanzamos a la acción concreta, todos juntos, ¿no? Para que, para que no se pague la deuda. Porque, es decir, yo creo que tenemos, esto lo veremos más en el Congreso, ¿no? Pero es importante tener en cuenta de que tenemos que, por ejemplo, tratar de tener auditoría con los diputados. Es posible. Nosotros ya hicimos en varias oportunidades reuniones con diputados para que, no se pague la deuda. Y por otra parte, creo que tenemos que recordar, yo siempre lo digo, recordar lo que se hizo en el 2001. Porque en el 2001 hubo un gran movimiento popular, una gran reacción popular, que la conocemos todos, con la deuda como bandera. Porque estaba el tema de la clase media especialmente,
que fue terrible, y bueno, y salieron a la calle con todo eso. Muy bien, pero eso que trajo como consecuencia. Trajo como consecuencia que cayó el gobierno que estaba y tomó y por un día, un diputado que asumió la presidencia de la República de la Argentina, dijo: no vamos a pagar la deuda, vamos a evitarla. Efectivamente, no se pagó. Y eso trajo como consecuencia que 4 años no se pagó la deuda. Es decir, yo digo esto para decir, para que tengamos en cuenta de que si vamos a la acción, y nos vamos a la acción con nuestro pueblo, se puede no pagar la deuda. Eso es lo que quería decir. Específicamente ese sistema es precisamente el sistema financiero internacional, que es la forma que cobra concretamente ese sistema. Es la estructura del sistema. De manera que para poder plantearlo, porque esto sí que es la causa y lo que le da la continuidad a la deuda, le vamos a pedir a Juan Carlos, la clareza, el compañero. A ver, sistema. Si uno tiene que hablar del sistema de la deuda, tiene que referirse indefectiblemente al sistema bancario. Indefectiblemente al sistema bancario. Porque no hay deuda y no hay correlación de los pasivos que tienen los pueblos si no habría un sistema financiero y específicamente bancario en la historia de la humanidad. ¿Por qué decimos un sistema bancario? Porque en realidad el sistema bancario, los que inventaron el sistema bancario, encontraron la fuente de la vida. Yo propuse ya en algunos congresos de finanzas, de dinero, crédito y bancos, que transité en mis años más jóvenes, que habría que hacerle un monumento a los que inventaron los encajes bancarios. Fraccionar el dinero que la gente deposita. Recién el compañero hablaba del 2001, cuando la clase media se sintió tocada porque no podía sacar el dinero de los bancos. Lo que nadie le explicó, y a veces nos forzamos inclusive en la universidad para entender esto, es que el dinero nunca estuvo. El dinero no está. Lo que prestan los bancos son numerales, son préstamos virtuales. Fíjense el gran negocio. Yo presto un asiento contable por el cual cobro intereses. Yo necesitaría un pizarrón para explicarlo. Pero esto ni lo entienden los profesionales que se reciben de contadores y menos los licenciados en economía. Cuando alguien hace un depósito en un banco, el banco retiene una parte que se llama encaje y lo manda al Banco Central. Y el resto lo puede prestar. Supónganse, alguien deposita 100 pesos, 20 pesos van al Banco Central y 80 pesos se prestan. ¿Pero dónde van los 80 pesos que se prestan? A una cuenta corriente del mismo banco. Estamos generando otro depósito. Se deposita el 20% y se presta el resto. En ese juego, 100 pesos generan 500.
O sea que el banco presta 500 pesos y solamente paga intereses por 100. Este es el gran invento, la gran creación de la banca pasado 1600, 1700, 1800. ¿Por qué se crea esto? Porque la gente no andaba transitando el oro ni la plata por la calle. ¿Y qué aparecieron? Los que ponían a disposición de los viajeros los depósitos de guarda de oro y de plata. Y por eso cobraban una administración, un costo de administración. Alguien, ¿qué hacía? Dejaba tantas onzas de oro y los que le cuidaban el oro le hacían un recibo. En el banco de los Rothschild hay tantas onzas de oro. El señor se iba a hacer una transacción y no llevaba el oro. ¿Qué llevaba? El certificado. ¿Con qué pagaba lo que compraba? Con el certificado. Cuando se dieron cuenta que el certificado era muy grande, ¿qué hicieron? Dame varios certificados por lo que te dejo. Así puedo hacer distintas transacciones. ¿Qué salió con eso? La cuenta corriente y el cheque. ¿Para qué se dieron cuenta los banqueros? Que todo el mundo no venía a retirar todos juntos lo que tenían depositado. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon préstamos. Ya que este oro de acá no se lo llevan, emitimos cheques, nosotros igual, y le decimos, vaya y comercie sin problema, que el oro está acá, pero usted, porque yo le estoy prestando estos cheques, me tiene que pagar un interés. ¿Qué le estaban prestando? Nada. Papel pintado. Este es el sistema creado en 1680 y todavía tiene vigencia. Hoy nos manejamos con el mismo sistema. Creo que es el mejor invento del mundo. Ganar dinero prestando números, papeles, números virtuales. Ahora, ¿por qué esto no tenía tanta incidencia en el primogénito capitalismo? Porque faltaban dos cosas. Comunicación mundial y tecnología. Cuando lograron las dos cosas, la comunicación territorial, barcos, lo que fuera, el automóvil, y a posterior la revolución tecnológica, esto se hace en tiempo real hoy. Hoy en Londres, en Lombard Street, se comercian por día 3.200.000.000.000 de títulos, acciones, dólares, yen, lo que a usted se le ocurra. Vaca muerta, vaca viva. Entonces, este mecanismo ha creado una masa de dinero que gira alrededor del mundo y se alejó de la economía mundial, de la economía real, de hacer una silla, un vaso. Se creó una disfuncionalidad entre la economía real y las finanzas. Las finanzas tomaron vida propia y al tomar vida propia se van apropiando de todo. Lo primero que hicieron los bancos, si yo creo dinero, ¿qué hago? Y yo soy el banco, me compro cualquier empresa. Me voy comprando empresas. O sea que sin dinero me compro empresas. Me compro los campos. Me compro los gobiernos. Me compro la vida. Hoy decía recién el pastor Ángel, tienen nombre y apellido los que sufren hambre. Nosotros lo decimos siempre.
1.000 millones de personas en el mundo viven con $1 por día. 2.000 millones de personas viven con $2 por día. Esos tienen nombre y apellido, esos tienen documento de identidad si lo tienen, y esos tienen una vida real, una vida dada por aquellos que creemos por Dios. Entonces, este sistema perverso ha generado lo que Mauricio Prelucker dijo en su libro, La economía del desastre. Marcó 4 tiempos del capitalismo, cada uno cortado por una revolución tecnológica. La niñez, la infancia, la juventud, la madurez, y dice, y la quinta, en su libro, lo recomiendo, ya no hay libros de él, pero dice, la quinta que va del año 70 y pico en adelante, ¿habrá quinta etapa del capitalismo? Y él mismo se contesta en el libro, no. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha generado 2 cosas. Una contrarrevolución financiera, miren lo que dice, contrarrevolución financiera. O sea, la finanza no ha servido a la producción, no al servicio de la producción, sino al servicio de las finanzas. Y además, la revolución tecnológica, que ha generado la revolución tecnológica. Esto del tiempo real, desocupación. Porque además el capital que nosotros conocimos, de fábricas grandes, de grandes empresas, ese capital se ha vuelto financiero también. No invierte en la economía real. No invierte, porque además la tasa de ganancia se le fue achicando a través del tiempo, porque cada revolución tecnológica le significa una tasa de ganancia inferior. Y eso implica que las utilidades sean invertidas en finanzas. Y las finanzas son de carácter mundial. ¿Cómo afecta esto? Miren, este sistema al mundo. Nosotros en la Universidad de Lomas hicimos este libro en el año 2006. Se lo puso el decano el nombre, no yo. Posición económica financiera internacional y amenazas de crisis mundial. Lo hicimos antes de la crisis, porque acá explicábamos que la crisis venía. ¿Y dónde estaba la crisis? No hubo forma que lo podamos vender en ninguna librería. No hubo forma. Se puede vender un libro que hable del sexo de los ángeles. Se puede vender un libro de los psicólogos y sociólogos de moda. Se puede vender un libro que hable de los ovnis. Pero no se pudo, y lo hizo una universidad, vender un libro que explicaba lo que iba a pasar en el mundo, contando la historia, arrancando de lo que dijo recién el pastor, ¿no? Todos sabemos que en la Argentina se endeudó en 1826 con el crédito de la Baring Brothers, pero así pasó con todos, porque cuando se endeuda Argentina, se endeudó Brasil, se endeudó Guatemala, se endeudó Chile, endeudaron a todos. Nacimos como una patria balcanizada endeudada. Ahora, ¿qué notamos nosotros? Se nos ocurrió, de esas casualidades, se nos ocurrió sumar los PBI de todos los países. De todos, están todos. Y la deuda de todos los países. Y la deuda de todos los países, en el 2006, daba 48 billones de dólares. 48 billones de dólares. 44 billones de dólares. Y se nos ocurrió proyectarla. 48 billones de dólares. Sí, billones, no millones, billones. Un matemático que tenemos en el equipo dice, vamos a proyectarla. A ver, si esta deuda paga una tasa del 6,5 anual, vamos a llegar en el 2016, del 2006, en 10 años, vamos a llegar a 84 billones. Queridos compañeros, quiero decirles que en el 2012 el mundo debe 85.734.000. 6 años antes.
6 años antes. La deuda de los países es superior a la suma del PBI de todos los países del mundo. No es que Argentina no tiene solución. El mundo no tiene solución. No es un problema nuestro. Sí que es un problema obviamente de nosotros y tenemos que enfrentarlo. Pero el mundo no tiene solución. Nuestros hijos no tienen futuro. Nuestros nietos no tienen futuro. Porque estos tipos no tienen la más mínima actitud de la vida de los demás. Somos números nosotros. Somos números. Miren. Y mire cómo falsean la realidad. Y yo con esto termino. Año 2012. Los patrimonios más grandes del mundo. Carlos Slim, mexicano. Bill Gates, Estados Unidos. Warren Buffett, Estados Unidos. Bernard Arnault, Francia. Amancio Ortega, este que tiene la de pinchas, Sara. España. Bueno, unos cuantos más. ¿Dónde hay un banquero acá? ¿Dónde está Rothschild? ¿Dónde está Rockefeller? ¿Dónde está Morgan? ¿Cómo? ¿No están en los más ricos del mundo? ¿Se dan cuenta? Encima hay un mundo real que la gente no conoce. Hay un mundo real que no conoce. Entonces, cuando alguien habla y aquellos sectores políticos que combaten al capitalismo, combaten a estos tipos, al Lin, mira al Lin, el mexicano, y no saben que detrás de, como dijo Disraeli, el ministro inglés, el poder está detrás de la corona, no está delante de la corona. Y si no, que expliquen por qué en Lombard Street, en Inglaterra, hay un alcalde y nadie se puede meter, y la policía de Scotland Yard se puede meter. Entonces, muy bien dicho, los grandes medios de comunicación, de esto no se habla. Como alguna vez nosotros les pusimos a ese libro que hicimos en el 2003, de esto no se habla, la otra economía. Gracias. Bueno, se amplió un poco la geografía de la pelea. Ahora va a ser contra todo el mundo, ya realmente no es solamente en el país. No, la verdad que esto marca definitivamente lo que venimos anunciando, de que esta no es una crisis más, sino que esto es un cambio de paradigma del mundo que se está terminando y tenemos que pensar en el nuevo mundo que efectivamente empieza por terminar con un sistema que ha colocado en situación de crisis tremenda y muy gravosa a la humanidad. De manera de que la pelea es no solamente por recuperar nuestro país, sino que este país se integre con otros países en el rediseño de un nuevo mundo que precisamente se saque de encima esta Alemania. Bueno, nosotros nos hemos planteado hacer esta reunión y hacer un repaso, porque en realidad esto para muchos de los que están presentes acá es un repaso de lujo, por supuesto, porque los que lo han hecho han sido brillantes, pero hay un tema que lo dijo recién Manolo, planteó el pastor, termina de anunciar enfáticamente Juan Carlos, lo colocó en términos del número Héctor, y que es, bueno, vamos a empezar la acción, y la acción no tiene otra traducción que la acción política que tenemos que asumir para llevarla para adelante. Así que nosotros hemos guardado para un conocido compañero, a mí me tocó conocerlo muchos años, no lo decimos, ¿no? Bueno, era un joven diputado nacional,
que nosotros los cordobeses le prestamos la provincia para que sea porque él era sanjuanino, pero tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros. Me refiero a Juan Gabriel Lavaqué, batallador incansable, hombre que además de ser de capacitarse como bioquímico, después estudió abogacía y es un brillante abogado, destacado, pero fundamentalmente, como alguna vez le han dicho a él, todos los otros días, usted es demasiado político para ingresar a la universidad. Parece que los políticos tenían vedada la posibilidad de la vida académica. Así que lo vamos a asumir como hombre político trascendente, pero no cualquiera, sino de los que rescatamos en el plano de la política conducente, la que recupera los valores, y que en este momento es fundamental tenerlo para poder iniciar este camino. Así que, Juan. Ustedes habrán ya percibido que este panel en realidad es un grupo de amigos, por supuesto con una enorme coincidencia doctrinaria, ideológica, patriótica, y es un grupo de amigos. Como todo grupo de amigos tenemos también un dictador, José Arturo Corrachino, que se tiene que haber escondido por ahí, y que lo queremos mucho, pues en realidad lo de él no es una dictadura, sino una dicta blanda. Es un amigo. Y yo, como lo quiero mucho, voy a comenzar diciendo lo que él dice que yo digo cuando hablo de la deuda. Además porque lo creo. La deuda es un cáncer. Mire, el cáncer es un grupo de células. Dalaglio es médico, así que yo voy a hablar poco de esto para no ser desmentido. Pero es un grupo de células que adquiere la desgracia o capacidad, desgracia para el hombre, de reproducirse más rápido que el resto, formar tumores y se van expandiendo. De modo tal que todo lo que va tocando lo va matando. La célula viva la va transformando en célula cancerosa, con una segunda particularidad que puede emitir metástasis, es decir, salen las células cancerosas, no importa, por la vía linfática, y se aloja en otro órgano y crea otro cáncer, y otro cáncer, y otro cáncer, hasta que destruye totalmente el organismo. La deuda es eso, destruye seres humanos, destruye economía, como dijo Héctor, va a destruir el mundo, y lo creo realmente, está destruyendo el mundo, como lo ha explicado también Juan Carlos. Pero tiene una diferencia respecto al cáncer. El cáncer es ciego, es un hecho de la naturaleza que no tiene dirección porque no tiene inteligencia ni voluntad, no tiene un cerebro que la produce y una voluntad que la conduce. A ciegas va y mata, destruye. La deuda tiene un cerebro que la crea, la conduce y le ha puesto un objetivo. Ese objetivo, no importa si nació por casualidad, por la tecnología o por lo que fuere, ese objetivo es para mí en este momento clarísimo. No es destruir a todos los seres humanos porque se van a quedar sin negocio, es dominarlos. Y para dominar el ser humano han comprendido que montado en la tecnología, en los nuevos descubrimientos, especialmente en los transportes y en las comunicaciones y en la informática, todo esto que les ha explicado mejor que yo, por supuesto, Juan Carlos, ellos pueden llegar a constituir un gobierno mundial apátrida en donde todos seamos esclavos de un gran centro de poder. Y hace tiempo que se viene estudiando entre nosotros, los que estamos tratando de contrarrestar esto, cómo van actuando ellos. Ellos se montaron primero en las multinacionales porque son las únicas que tenían una red planetaria de sucursales, de gerentes, de know-how, como le llaman, ¿no? Es decir, de la manera como se pueden hacer las cosas. Después, esta rueda loca de las finanzas se les escapó a todo el mundo, aún a los capitalistas de la producción, digámoslo, y está girando en un mundo loco, absolutamente loco, que no lo puede controlar nadie. De modo tal que en un país de 41 millones de habitantes como nosotros,
ubicado acá en este sector del planeta, nuestro problema político, fíjense que hay un problema humano, y lo digo primero porque me parece que es lo primero en cuanto a una escala de valores, lo humano que habló Ángel, lo económico, lo financiero. Hubiera sido lindo poder leer todo el trabajo de Javier, yo lo conozco, porque le da un panorama más de cómo se ha ido estructurando, pero al margen de esos tres aspectos, humano, económico, financiero, económico, aún de las finanzas públicas, al margen de eso es un problema político porque destruye naciones. Y lo que interesa a una nación es ya político. De modo tal que los argentinos, si estamos dispuestos a enfrentar este monstruo de la deuda, que tiende a ser el brazo ejecutor o el brazo productor de un gobierno mundial apátrida, lo que tenemos que hacer es comprender cómo ha destruido la nación argentina, cómo destruye la nación, la Argentina como cualquiera. Yo no voy a hacer historia porque tampoco hay tiempo ni es la ocasión, pero si ustedes leen cómo se va desarrollando los bancos, cómo se fueron desarrollando las deudas que producían poder político para destruir las defensas nacionales y dominar, tienen que comenzar necesariamente por ahí, por el siglo XVII, XVIII, más o menos, que coincide con el capitalismo, ¿no es cierto? Y coincide en Europa con un fenómeno que es la financiación de las guerras. Un hombre más pícaro, más avispado que el resto, que se llamaba Rothschild, bueno, se llamaba Mayer Ashmel y vivía en una casa roja y entonces Rothschild. Este señor, Mayer Ashmel Rothschild, se hizo rico prestando a los príncipes alemanes, de Frankfurt, perdón, a los príncipes alemanes para guerrear entre ellos. Y entonces los iba teniendo dominados en base a los préstamos cada vez más usurarios que ellos requerían para hacer la guerra. Hasta que comprendió, seguramente por los primeros años del siglo XIX, 1803, 4 o los últimos del 18, que esto se lo podía repetir en otras capitales y mandó un hijo, Nathan, a Londres, a crear una sucursal de la Rothschild y a prestarle a los reyes de Inglaterra. Y después, un poco después, mandó a su hijo menor, el más inteligente, James, a Francia. Y mandó otro a Nápoles, que era la capital de lo que se llamó el Reino de las Dos Sicilias, es decir, el Imperio Español, con sede, en ese caso, en Italia. Y mandó otro a París, bueno, ya lo dije a James, y mandó el quinto a Nueva York. No era ningún tonto. Nueva York, Londres, París, el Imperio Español, y Frankfurt, que después fue el que influenció sobre Viena, que fue la capital del famoso Imperio Austrohúngaro, que dominó toda esa región. Con la finanza de los préstamos usurarios a los gobernantes, este hombre yo no digo que se lo propuso, pero creo que lo tiene que haber soñado más de una vez, dominar el mundo de entonces, que era Europa y Estados Unidos, el mundo del poder. El asunto es que en un momento se dan cuenta que eso les da tanto poder político que piden ser nombrados varones de la nobleza europea. Y lo logran. Por allá por 1816 tiene que haber sido un príncipe alemán, antes del Imperio Austrohúngaro, alemán, a cambio de los dólares, escúchenme, de los créditos que le hacían, que le daban para hacer la guerra, etcétera, les concede el título de varón a todos los hijos de aquel viejo Mayer Ashmel, que eran los 5 brazos que yo les he dicho, y desde entonces son los varones de Rothschild. Y uno de ellos comprendió, James, el más inteligente, el de Francia, que el dinero así dado en préstamo fácil podía pervertir incluso al gobernante. Y esto fue lo que pasó con Luis Felipe, rey de Francia, el que terminó con la revuelta de París, la Comuna de París, 1848, el nacimiento del comunismo. Todo esto está relacionado. Esta es la historia de la dominación de un país a través de su gobernante por medio del crédito usurario. ¿Y nosotros de qué nos extrañamos? Ya han dicho la Baring Brothers. La terminamos de pagar en 1904. ¿O cuánto van? 80 años. Desde 1825, 26, 78 años pagando la deuda. ¿Y cómo nos han llegado a dominar? Es de la misma manera, corrompiendo políticos.
para que tomen crédito y que esa deuda se haga eterna. Yo, como soy peronista, y aquí hay gente que la mayoría somos peronistas, pero no todos, les pido disculpas si hago la historia de Argentina, porque la historia de Argentina, la moderna, comienza con la negativa de Perón en el 45 de entrar en este sistema perverso, que son los tratados, los acuerdos de Bretton Woods, en donde se crea el Fondo Monetario, se pone la semilla para el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se llamaba, después Banco Mundial, y se crea lo que después fue la rueda del GATT, que terminó siendo la Organización Mundial del Comercio. Son los tres mecanismos. Juan Carlos hablaba de la perfección del tipo que inventó los encajes bancarios. Acá fue un cerebro genial también. Fondo monetario para dar créditos de corto plazo cuando le faltaran dólares a un país, con la condición de que fueran dólares, con la condición de que se entrara en el sistema, etc. Banco Mundial para dar crédito de largo plazo para grandes orbas, con la condición de que usted aceptara la auditoría del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Y Organización Mundial del Comercio, que tardó, porque era, digamos, el instrumento más delicado y el más perverso, que es el que establece que usted no puede poner barreras aduaneras para defender su producción. Y es lo que nos tiene atado de pies y manos. Porque entonces usted o acepta la auditoría y la política del Fondo Monetario para que le den crédito de largo plazo, pero también tiene que llevar adelante una política de apertura de la economía que, por supuesto, favorece al tiburón para que se coma las sardinas. Este es el mecanismo de dominación. Esto es lo que Perón entendió. Primero lo que él pensó fue lo del Fondo Monetario. Salir de la órbita del dólar, dijo, aunque le costó. Esta es otra cosa que hay que decirlo. Eso no fue gratis. A Perón lo fulminaron fundamentalmente por esto. La Argentina vivió durante los 9, 10 años del general, hasta el 55, sin un tratado multilateral de comercio, sin entrar en la órbita del dólar para un sistema multilateral de pago con el dólar. Se las ingenió y firmó, si la memoria no me falla, 32 tratados bilaterales de comercio. Uno con Estados Unidos, uno con Gran Bretaña, uno con Francia, 32. Y sobrevivimos así. Sobrevivimos y bien, nos desarrollamos así. Pero lo otro que se ha tratado de ocultar también, este enfrentamiento con el poder financiero, que significó no tomar deuda, que significó decir un día, antes de firmar un crédito financiero me corto la mano, significaba también la posibilidad de una asfixia financiera, no solamente de comercio exterior, que él lo elude con los 32 tratados bilaterales, también una asfixia financiera, y por eso es que él controla los tres sectores fundamentales, los vamos a citar nada más: cambiario, comercio exterior y moneda y crédito, bancos. YAPI, la nacionalización de los créditos y de los depósitos bancarios, y la paridad cambiaria, que de hecho el comercio exterior, la paridad bancaria y los créditos, que es la tasa de interés, cuidado, que es la orientación de la economía de acuerdo a dónde se detienen créditos y con qué dureza se los dé o con qué facilidad se los dé. Esto no es casualidad. El que quiera luchar contra el monstruo de la deuda externa, que está gobernada de los grandes centros de poder financiero, tiene que saber que debe controlar todos los resortes de su economía, si no, no se meta. Porque esto que le está pasando al actual gobierno, mucho más producto de chapucería que otra cosa, es porque van poniendo parches, pero no hay un plan global, es decir, controlamos los resortes de nuestra economía, lo cual no es estatizar la economía, no es estatizar la producción. Perdónenme, los economistas, me meto en terreno ajeno, pero es necesario decirlo. Una cosa es la producción, que lo hace cada empresa, y otra cosa son las grandes medidas o parámetros macroeconómicos que se llaman. El crédito, la moneda, la paridad cambiaria, el comercio exterior. Eso son los resortes de la economía, de la macroeconomía, que el Estado no puede cederlo a los particulares. La producción sí, en la medida en que no sean monopólicas y estratégicas. Entonces, esto es lo que se le plantea hoy a la Argentina. Yo estoy avanzando rápidamente porque no quiero excederme, capaz que me exceda, pero sin darme cuenta de los 20 minutos. Esto es lo que se le plantea hoy a la Argentina. Realmente, yo coincido plenamente con lo que han dicho, y además le agrego que es un cáncer, que es marca registrada mía, pero hay necesidad de luchar contra esto. Créanme que esto, que es un cáncer,
nos va a llevar a la muerte de la nación, no de cada uno de nosotros. Vamos a sobrevivir la mayoría de nosotros, mal, pero esclavizados como nación. Entonces, esto hay que enfrentarlo. De alguna manera hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con inteligencia, hay que enfrentarlo con cuidado. Es como desarmar una bomba de tiempo. Ustedes han visto en las películas de Hollywood que lo hacen con toda la parafernalia de ellos, cómo van desenchufando en alambrito por alambrito, cablecito. Esto es una bomba de tiempo que hay que desarmar con mucha inteligencia, con mucho cuidado, pero también con mucho patriotismo, con mucha entrega, sobre la base de que nos estamos jugando la vida de la nación. Nosotros tenemos que prever de nuevo un proyecto de engrandecimiento de la nación, no por la nación misma, sino porque, y esto también es una cosa muy cara para los peronistas, muy amada por los peronistas. Perón dijo, la política en última instancia tiene dos objetivos: la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Lo que pasa es que, y esto es también una verdad que se entendió por Perón, es muy difícil dar felicidad al pueblo si previamente no se tiene el poder nacional, es decir, la grandeza nacional. Y la grandeza nacional significa gobernar, tener en las manos de uno y controlar estos resortes de la economía, para lo cual hay que solucionar el problema de la deuda. Lo que les quiero significar, no hay porvenir nacional, no hay grandeza nacional, ni hay posibilidad de felicidad de este pueblo nuestro si esta deuda no la frenamos. Este es el meollo de la cuestión. Yo sé que parece utópico. Yo sé que a Rodríguez Sá, cuando dijo no se paga la deuda, lo fulminaron por años. Creo que estuvo mal planteado, no importa. El tema es que es una cuestión delicada, porque nos manejan todo. No solamente nos manejan el crédito, la moneda, etcétera, etcétera. Nos maneja la prensa. Díganme cuál es el único medio, si hay un medio que se anime a plantear las cosas como en esta mesa se ha planteado esta noche. Eso está prohibido. Nos manejan la prensa y por lo tanto, no nos engañemos, nos eligen los candidatos. Después votamos. Después optamos entre Juan y Pedro, entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Tenemos libertad, pero Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y el fulano que llega a hablar de esto, lo ponen en la picota como que es un loco. No, cuidado, no es que se equivocó, que es un no, es un loco, es un enfermo. Poquito aquello de Estados Unidos, el eje del mal, que todo lo que haga es mal, es naturalmente malo, y el eje del bien. El que habla de la deuda es el eje del mal. De modo tal que tenemos que luchar contra esto. Yo sé que suena utópico. Todos nosotros, cuando nos planteamos esta jornada, sabíamos que teníamos que llegar a este punto. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que enfrentar el monstruo de la deuda. Lo que pasa es que somos conscientes que hay que enfrentarla con sumo cuidado y fortaleciendo el poder nacional en cada uno de los resortes que hacen realmente al control de la vida económica y financiera. Si no, no nos metamos. Pero hay que hacerlo. Es más, yo sé que en la debacle moral que estamos viviendo, en esta decadencia que nos tiene a todos angustiados, no solamente a esta mesa, a este público, a todos, en esta decadencia moral, el pesimismo se ha adueñado de nosotros. Porque este es uno de los productos de la deuda. Te rompe las barreras morales, te rompe las defensas morales. En el 2002, cuando estábamos mal por la deuda impaga, yo he escuchado a argentinos, no los voy a nombrar por nombre y apellido, hasta me da vergüenza, que proponían secesionar su provincia y anexarse con Chile, que mandaban delegado a España a ver si Repsol iba a apoyar la extracción de petróleo si ellos se independizaban de la Argentina. Yo he charlado con Jorge Jacobe, el de la consultora, y me ha confesado que es cierto, le encargaron hacer, él dice una empresa privada europea, una encuesta para saber si los chubutenses, para 4 provincias lo iba a hacer, tenía encargo de hacer, la inició en Chubut como plan piloto. Si en Chubut la gente estaba dispuesta a entregar territorio nacional en pago de parte de la deuda o en pago de la deuda. El 15% dijo que sí. Y cuando yo le dije, bueno, Jorge, no es tanto, es 15, es malo, pero sí, dice, pero en la capital federal el 48% dijo que sí.
en momentos de crisis, la deuda rompe las barreras morales, rompe las defensas morales y rompe la cohesión nacional. Es el cáncer. Entonces yo sé que es difícil, yo sé que es utópico, pero no es imposible. Yo no voy a hacer acá un panegírico de tipo poético, pero si ustedes dudan o dudábamos de que los argentinos somos capaces de emprender una acción así hoy, con toda esta decadencia que vivimos, piensen que hace un mes o poquito más puede ser, se inundó La Plata, la ciudad de La Plata. Y mientras el gobierno nacional, el provincial, el municipal, el del barrio y todos los gobiernos y todos los poderes estatales dormían la siesta o se hacían los distraídos o visitaban para la foto o la televisión, los argentinos, el pueblo de La Plata salió espontáneamente a auxiliar a sus hermanos. Esto es un signo de que todavía está vivo el fuego bajo las cenizas en el corazón de nuestra gente. Lo que falta, compañeros y argentinos y amigos, es quien se lo proponga, quien le diga, vamos, empecemos a caminar, porque si no, no hay futuro. No es que nos guste la aventura, no tenemos más remedio que iniciar una aventura. Yo sé que es una aventura. Habrá que hacerlo con cuidado, habrá que hacerlo con toda la moderación del caso en dar los pasos, pero hay que comenzar. Nosotros, digo nosotros porque esto lo hemos conversado, hemos iniciado esta jornada como preparación a un congreso porque queremos que sea, si me permiten el símil, el primer escalón de una gran escala que tiene que llegar realmente a que la Argentina vuelva a soñar con un destino de grandeza. Para él, para ella como nación y para sus hijos. Este es el mensaje final. Yo les agradezco que me hayan escuchado, la presencia, y creo que coincido con mis compañeros en invitarlos ahora a iniciar la segunda etapa. Muchas gracias.